Bueno, mis hermanos, quiero iniciar con una lectura bíblica que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este texto de Segunda Timoteo es muy conocido por la mayoría de nosotros, o por todos nosotros, y hemos visto que hay un llamado de parte del apóstol Pablo a su discípulo en la fe, Timoteo. Este llamado es muy, pero muy diciente, porque en él observamos con toda claridad que nos dice o nos hace un llamado a una persistencia, es decir, a una actitud de hacer algo continuamente. La pregunta es ¿qué? Dice, bueno, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esto es bien interesante porque lo que has aprendido aquí tiene que ver con la doctrina de Cristo, tiene que ver con el Evangelio y obviamente lo ha aprendido de Cristo a través del apóstol Pablo. Ahora bien, eh, también el apóstol dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, quiero por favor que conserve esto en su mente, en su corazón, el tema de la persistencia, de la persuasión y de la confianza, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora sobre la autoridad de las escrituras. Si ustedes ven sus planes de curso, se van a encontrar con que este tercer contenido apunta tanto a a la autoridad de las escrituras como a la inerrancia de la Biblia. Es el tercer contenido en nuestro plan de curso. Es muy importante que lo tengamos claro. Ya todos tenemos el plan de curso, ¿cierto, Jonathan? Sí, señor, yo lo pasé por el grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Entonces, regresando al texto bíblico, eh, habíamos hablado de la persistencia, persuadirse, tiene que ver con la autoridad de las escrituras. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio. Esto tiene que ver con el verdadero poder de la palabra. Te pueden hacer sabio. No está hablando de una posibilidad, sino del poder de la palabra del Señor para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación en Cristo, el poder de la palabra es para salvación. Es decir, el propósito de la escritura claramente manifestado acá. Entonces, la autoridad de las escrituras va a tener todo que ver con la autoridad para salvación, el poder para salvación en Cristo Jesús. Pero ¿de dónde se va a derivar esta palabra? Pues todo esto se va a derivar de la inspiración. Recuerdan, la palabra si es inspirada, si es revelada por Dios, pues es evidente que va a ser autoritativa para nuestra vida. Autoritativa. O como dice tanto la Confesión de Fe de Westminster como la Confesión de Londres o de Savoy, las confesiones históricas, nos enseñan, nos hablan que es la única regla de fe y conducta. Es ahora,
Hay otros documentos autoritativos, como nos explicaba el pastor José, que son de segunda autoridad, como los documentos confesionales, pero el hecho de que sean de segunda autoridad, que están demasiado lejos, la distancia es insalvable entre la escritura y nuestras confesiones, aunque nosotros creamos que nuestras confesiones de fe son una fiel representación de lo que creemos en las escrituras. Ahora, la utilidad de las escrituras también tiene que ver justamente con su autoridad y con su inerrancia. Es inspirada por Dios y útil. Es decir, aquí no estamos hablando de una inspiración, un tema subjetivo o poco objetivo o para nada objetivo. No, estamos hablando de un asunto serio en donde estamos viendo que la inspiración conlleva la autoridad de las escrituras y todas las demás cosas que nosotros tengamos que ver. Utilidad para enseñar, ahora, es una enseñanza con autoridad, como la que nos ha dado nuestro Señor. Igual, la capacidad de redarguir que hace el Espíritu Santo será no solo a través de la conciencia, sino una conciencia que ha sido corregida por el Espíritu Santo a través de su palabra. Esto no es una corrección arbitraria que simplemente pasa a lo ético moral según el mundo, no. Y la instrucción en justicia también es interesante que lo tengamos en mente, tiene todo que ver con la salvación. Ahora bien, todo esto dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, tiene un carácter formativo. Si no tuviera autoridad, pues no tendría un carácter formativo en nuestra propia vida. Ahora bien, quiero por favor que usted, en el plan de curso, nosotros, bueno, la clase anterior era el canon, las formas de la escritura, pero em, hay una parte que no vimos, que tiene que ver con los géneros literarios. Permítanme dejar de compartir para compartirle solo, solo para mencionar, porque difícilmente nosotros eh, vamos a poder eh, cubrir, es la palabra, todos estos temas acá en géneros literarios. Bueno, eh, anteriormente nosotros disculpen, que estoy teniendo problemas con la pantalla mía, no con ustedes. Habíamos visto lo relacionado, o el pastor José nos había presentado la estructura de la escritura, pero hay un aspecto a tratar también que tiene que ver con los géneros literarios de la Biblia. Entonces, nosotros podemos encontrar varios, por ejemplo, la exposición o discursos. ¿Alguno recuerda qué es o qué es una exposición o discurso dentro de la escritura? Recuerden que yo no puedo ver las manos levantadas porque aunque tengo dos equipos, eh, tengo la pantalla enfrente y la supervisión de la otra pantalla. Entonces, le pido que por favor, el que vaya a hablar simplemente interrumpa. No hay nadie, pastor, con la mano levantada. Ok, bueno, la exposición tiene que ver más que todo con un discurso. Por ejemplo, ¿se acuerdan de el Sermón del Monte en el que no Pastor, solo está el hermano Re- Reinaldo. Rey, adelante, mi hermano? Sí, pastor. Pues según yo, lo que recuerdo de eso es sencillamente recoger mm, nuestra interpretación, es decir,
el trabajo exegético que habíamos hecho acerca del texto, y luego ver cuál es el mejor discurso, cuál es la mejor forma de llegar a la comprensión de la población que tengo, de la... No, Rey, pero en cuanto a género literario de la Biblia, o sea, ¿qué es la exposición o discurso dentro de lo que dice la Biblia, mi hermano? Porque estamos hablando de géneros literarios dentro de la Biblia. En este caso no lo sé, no me Ok. acuerdo. Bueno, por ejemplo, el Sermón del Monte o los sermones, gracias, Rey. El Sermón del Monte tal vez sea el caso típico que nosotros podemos recordar para hablar acerca de para hablar acerca de qué es un discurso dentro de la Biblia. Nuestro Señor toma doctrina pura y la presenta y la presenta para que todos entiendan. Es un sermón, es un discurso, pero también nos vamos a encontrar con narrativa y biográfica. Y muchas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con estas formas, con estos géneros literarios. Por ejemplo, casi todo el Pentateuco está presentado en narrativa histórica. Sí, hay literatura legal, sin lugar a dudas. Hay profecía, en algunas partes hay cánticos, hay poesía, como Miriam cantando, Moisés, pero hay narrativa. Y también hay profunda o partes muy amplias acerca de biografía. Por ejemplo, en esos primeros 5 libros nos vamos a encontrar casos específicos con la narración de la vida de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y muchas otras narrativas que son importantísimas en la trama que se presenta. Es narrativa, pero es biográfica. Por ejemplo, el papel de Judá en Génesis nunca debe desestimarse. O en caso de personajes antagónicos o personajes un poco ambivalentes, como el caso de Saúl o el caso de Lamec o Caín, que son personajes, las biografías están ahí por una razón, para mostrarnos lo que no deberíamos hacer. Entonces, fíjense, narrativa y biográfica pueden ir juntas o deberían ir juntas, pero también hay casos de personajes que son narrados sus vidas en poesía, incluso cuando son personas malvadas, como el caso de Lamec. No me refiero a Lamec, padre de Noé, sino a Lamec, el malvado. O el caso, ya lo habíamos citado, de, el caso de Caín, propiamente dicho, pero también vamos a encontrar parábolas, vamos a encontrar poesía no solo en los libros poéticos, sino poesía en muchos lugares. Muchas veces la profecía es presentada como poesía. Los proverbios y literatura sapiencial, es decir, como propiamente dicho, los libros de proverbios, literatura sapiencial como Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares u otros libros. Pero también la profecía. La profecía vamos a encontrarla como la proclamación, el llamado al arrepentimiento y la sabiduría de Dios. La profecía y el evangelio, decíamos, tienen una relación inquebrantable. Pero también vamos a encontrar la apocalíptica, que tiene que ver con la revelación, y dentro de la apocalíptica vamos a encontrar la escritura, el género escatológico, que muchos lo clasifican como un subgénero, pero que en realidad podríamos pensar como otro género, mientras que otros dicen no.
hace parte de la narrativa. Porque es que la apocalíptica, recuerden que Apocalipsis tiene que ver con revelación, el dar a conocer. Dios se ha mostrado para dar a conocer algo que quiere dar a conocer. En el caso nuestro, Dios se da a conocer a sí mismo. Dios se da a conocer a sí mismo. Bien. Entonces, digamos que en cuanto a géneros literarios, podríamos hacer ese resumen que no nos hemos tardado 10 minutos, pero que es solo eso, un resumen muy sucinto de lo que tiene que ver con los géneros literarios. Ahora bien, voy a dejar de compartir nuevamente para entrar a mi bosquejo de la tercera clase. Disculpen, déjenme acá que el mouse se está moviendo un poquito mal. Ya les comparto, por favor. Un segundito. Aquí está. Muy bien. Bien, entonces hablemos un poco sobre la autoridad, la autoridad de las escrituras. Voy a ampliar un poquito acá. Este es mi bosquejo, que voy a presentarlo en la medida que vaya pasando por acá. Bien. Bien, entonces la primera parte de nuestra tercera clase, o tercer contenido, mejor, he debido reemplazar la palabra clase por contenido, porque puede ampliarse, que sea más de una clase, no en el caso nuestro, pero sí tiene mucho que ver con, o tendrá mucho que ver con la forma como llevemos nuestro curso. Bien, las principales enseñanzas de la Biblia sobre sí misma se clasifican en cuatro características. Algunos teólogos, como el caso de Gruden, a quien estoy citando en esta parte, le llaman atributos. ¿Cuáles atributos? Bueno, el primero de esos atributos tiene que ver con la autoridad de las escrituras, lo que nos interesa hoy. Otro atributo es la claridad de las escrituras, también conocido como la perspicuidad de las escrituras. Es decir, la Biblia es suficientemente clara en lo que quiere expresar, aunque no en todas sus partes es igualmente clara. Eso tiene que quedar bastante afirmado en nosotros. En tercer lugar, la necesidad de las escrituras, es decir, para la salvación del hombre en el conocimiento de Cristo. Y cuarto, la suficiencia de las escrituras. Es decir, relacionado con la salvación, la Biblia es suficiente. Entonces, con respecto a la primera característica que tenemos aquí, es decir, la autoridad de las escrituras, la mayoría de los cristianos estaríamos de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido, pero la pregunta no es subjetivamente para mí hasta dónde es la autoridad de la Biblia. Lo que nos toca preguntarnos aquí es en qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad y qué consecuencia tiene eso para nuestra forma de vida, para la manera como vivimos el Evangelio. Es decir, eh, cómo nos persuadimos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad. Entonces, esta es o estas son las preguntas importantes que nosotros vamos a considerar en este contenido. Yo quiero citar extensamente un artículo de Carl F. H. Henry sobre la autoridad de la Biblia. Y voy a usar la mayor parte de las palabras de, de, de Carl F. H. Henry. Él dice que la civilización occidental, y esto fue escrito hace bastantes años, se encuentra en una severa crisis de autoridad. Él le denomina crisis de autoridad, la cual no está circunscrita solamente al campo de la fe, pero tampoco es
una amenaza especial, única para los que creen en la Biblia. Digamos que todo tipo de autoridad en este momento está siendo desafiada. Nos referimos a la autoridad de los padres, la autoridad de los esposos, la autoridad de los gobiernos, la autoridad de los diferentes establecimientos académicos, la autoridad de la iglesia. Son todo pues, puesto en duda. Alguien podría decir que es un espíritu anárquico que se ha apoderado de nuestra civilización, pero eso no es del todo cierto. Digamos que es parte del pecado del hombre. Los seres humanos, después de la caída y cuando han abandonado los principios de la palabra de Dios, eh, parece que quieren vivir la vida a su manera, fuera de todo principio de autoridad. Ya lo que es correcto no es correcto, sino por qué razón no es correcto. Y parece que al hombre de hoy no le basta el porque Dios lo dice, sino que quiere encontrar una forma de hacer lo que quiere sin ningún tipo de autoridad. Entonces, eh, hoy en día encontramos hasta el catolicismo en crisis. Este autor habla de la falta de autoridad del Papa entre católicos y los líderes políticos y así sucesivamente, pero el tema es que hasta las más férreas formas de autoridad y autoritarismo han ido cayendo. Por ejemplo, en 1991 cayó el muro de Berlín y cayó todo, toda la cortina de hierro, todas las repúblicas socialistas soviéticas que desde 1917, durante casi 100 años, 80 y tantos años, estuvieron rigiendo con mano de hierro a todos esos países que se encontraban allí. Pero hoy en día, bueno, eso es en pleno apogeo del modernismo, pero ya en esta época, en la época posmoderna, nosotros vemos que hay una crisis que tiene que ver con una civilización decadente que no acepta ninguna forma de autoridad y con relación a Dios, aún dentro de muchas iglesias, no se acepta la soberanía absoluta y la sumisión a Dios. Entonces, parece que poner en duda la autoridad que en esta época, en algunos casos, pudiera tener una base legítima. Ahora hablábamos de las personas que vivían bajo el asedio o el acoso del comunismo, ¿verdad? Y digamos que es válido cuando el hombre se trata de liberar de esa bota de acero. Pero también lo que ocurrió en los mismos Estados Unidos con el mal uso del poder. Aquí se cita el caso de la época del Watergate, pero más adelante la falta moral grave de Bill Clinton con su tema de- con la mujer esta con que andaba, con Mónica Lewinsky, y sin embargo se aferró al poder. Pero también ahí hubo manipulación del poder, también las grandes corporaciones. Es decir, nosotros encontramos eh, problemas serios en el ejercicio del poder porque no es un poder legítimo. El problema está en que, bueno, muchas veces uno se levanta contra esas formas ilegítimas de poder, pero el poder de la Biblia o la autoridad de la Biblia es un poder legítimo. Y levantarse contra la escritura es levantarse contra el mismo Dios. Y eso tenemos que tener cuidado en la forma como nos acercamos a la escritura. Ahora, esa forma de rebelión contra la autoridad bíblica, decíamos que es peligrosísima, porque es que ¿se acuerdan del concepto de revelación? Cuando hablamos de revelación en la Biblia, es Dios dándose a conocer a sí mismo,
dando a conocer su voluntad. Y el hecho de que Dios dé a conocer a través de la escritura su voluntad, por ejemplo, en la ley, Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Cuando Dios da a conocer su voluntad, no es para informar, sí, en muchos sentidos nos informa, pero es para que obedezcamos. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Es decir, hay un propósito en la revelación. Entonces, si nosotros la Biblia solo nos informa, pero no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces estamos en rebelión contra la autoridad bíblica. Esto es una realidad. Ahora bien, ahorita hablábamos del mal ejercicio de la autoridad bíblica. Por ejemplo, hoy en día nos vamos a encontrar con problemas de pastores que pueden hacer un mal uso de la autoridad. ¿Qué hacer en ese caso? Pues primero que todo, nosotros los pastores nos toca recordar que la autoridad divina es otorgada para que hagamos la voluntad de Dios. Es una mayordomía que ejercitamos y la iglesia también tiene que estar atentos a esto. Las criaturas de Dios somos moralmente responsables por el uso o el abuso de lo que se haga con dicho poder. Por ejemplo, una iglesia, una iglesia tiene que tener cuidado con el ejercicio del poder que Dios le ha dado, porque somos criaturas caídas, criaturas que tal vez no estamos comprendiendo nuestras obligaciones delante de Dios, de la forma como empleamos la autoridad que Dios nos da. También el gobierno civil debería ser para la promoción de la justicia y del orden. Ahora, aquí quiero hacer claridad en algo. Sobre esta parte que acabo de sombrear, voy a ponerla en amarillo. Ahí están viendo, sí, ya vi que están viendo. En esa parte, hermanos, eh, digamos que hasta el siglo XVII, en la Inglaterra puritana, había consenso en que Dios había instituido el gobierno civil para el noble fin de la promoción de la justicia. De hecho, si usted abre la Confesión de Fe de Westminster, usted va a encontrar un capítulo completo donde habla de Dios y el magisterio civil, o Dios y el gobierno civil. ¿Y qué pasa allí? Pues lo que pasa es que la iglesia en ese momento, hombres piadosos, creían que Dios había constituido el gobierno para defensa de la iglesia. Pero años más tarde, cuando el gobierno se vuelve en contra de la iglesia, eh, prácticamente tuvieron que reevaluar ese capítulo relacionado con el gobierno civil. Y es por eso que en nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 ya el capítulo no está, porque nosotros creemos firmemente que aunque no existe algo así tan radical como la separación iglesia-estado, sabemos que pueden haber gobiernos paganos cuyo único propósito sea la persecución de la iglesia y la destrucción del pueblo de Dios, como lo vimos nuevamente en la China de Mao, por ejemplo, o en la Camboya del Pol Pot, o en tantos otros lugares, o en la Corea del Norte de estos tipos, de los Kim Jong, con sus diferentes nombres, tanto el fundador como los demás de, esa, de esas naciones. Entonces, nosotros creemos que sí, Dios instituye el gobierno civil, pero
muchas veces ese gobierno civil va a tomar decisiones que son bastante contrarias a la verdadera fe. Ahora, ¿eso significa acaso que Dios no tenga control sobre sobre todas estas autoridades? No, Dios sigue siendo el rey sobre todas las cosas. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3, usted se va a encontrar con un mundo en caos, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe a la iglesia de tal, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia, y vamos encontrando pecados en cada iglesia, pero si vamos al contexto del Apocalipsis, yo sí creo que fue escrita en la última década del primer siglo, Apocalipsis. La iglesia estaba siendo profundamente perseguida y creo que hay evidencia interna de la del libro de Apocalipsis en donde muestra que efectivamente la iglesia estaba siendo perseguida y creo que, que el único momento en que podemos datar o fechar eh, esos eventos históricos es justamente en la última década del primer siglo. Y en ese momento, donde observamos todos esos problemas de autoridad, al cambiar del capítulo 3 al capítulo 4, el capítulo 3 es hasta caótico en la iglesia de la Odisea por todo el desorden, caos en el mundo, persecución, caos en la iglesia. Pero cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, Juan lo que encuentra es un trono donde el Señor reina. Es decir, no es que Dios esté alejado del mundo y esté fuera y su trascendencia implica que no hay ninguna relación con el mundo y que todo está bien en los cielos, pero en la tierra no. No, no, al contrario. Toda la narrativa apunta a que Dios tiene el control autoritario de todas las cosas. Y ese control es expresado en términos regios de reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. Dios aprueba el orden, la autoridad, relaciones productivas en el hogar, en la sociedad, da responsabilidades a los esposos, a las esposas e hijos. Esto es justamente lo que ataca los sistemas progresistas actuales, las estructuras que Dios ha dado a través de la naturaleza, estructuras familiares, estructuras sociales, y a través de la Biblia, estructuras eclesiásticas. Hay un patrón de prioridades para la iglesia, cual Jesucristo es la cabeza. En el antiguo pacto encontramos los profetas como como piedras o columnas fundamentales en el nuevo pacto encontramos los apóstoles y a través de ellos dos, profetas y apóstoles, llegó la revelación redentora y así sucesivamente. Las escrituras inspiradas revelan la voluntad del Dios trascendente de una forma objetiva. Como lo decíamos en la conferencia, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. La revelación en forma escrita, objetiva, es la regla de fe y conducta a través de la cual Cristo ejercita su autoridad divina en la vida de los creyentes. Autoridad divina. Nótese, y me gusta mucho lo que pone Henry acá, la regla de fe y conducta a través de las cuales Cristo ejercita su autoridad divina a la vida de los creyentes. Permítanme subrayar esto, resaltarlo. Autoridad divina en la vida de los creyentes. Nótese que no dice a través de la iglesia, ciertamente lo hace a través de la iglesia, pero me encanta que, que la escritura sea la norma objetiva. ¿Por qué? Porque la iglesia puede perder objetividad, hermanos. La iglesia puede llegar a perder objetividad. La iglesia puede llegar a interpretar mal la escritura. Por eso son tan necesarias las confesiones de fe, la pluralidad de pastores, la presencia de oficiales dentro de la iglesia, la predicación expositiva y tantas cosas que siempre
mostrando la Biblia, por eso es tan importante el discipulado. Entonces, así que podemos decir que la rebelión contra autoridades particulares eh, se ha ampliado en nuestro tiempo a una rebelión contra toda autoridad trascendente y externa. Entonces, digamos que poner en duda la autoridad o las autoridades es una práctica que se tolera, que se promulga, se promueve, incluso en los círculos académicos, sobre todo con la aparición de la teología liberal. Eh, digamos que esto es una forma de filosofía, un sistema de filosofía que de muchas maneras ha tratado de secularizar la fe cristiana. Entonces, se ha dicho que Dios y lo sobrenatural son simplemente conceptos imaginarios y que la verdadera realidad consiste en eventos y procesos que son naturales, como dicen los deístas. Es decir, Dios creó todo, puso leyes fijas que nadie puede violar y se fue. Entonces, y se dice, bueno, toda la existencia es temporal y cambiante, ni siquiera hay normas morales fijas, las creencias van pasando, van cambiando, hoy se tienen otras creencias, en fin. Eh, todos los ideales son relativos, todo cambia dependiendo del tiempo, de la cultura, en fin. Eso es lo que dicen. Entonces, la consecuencia lógica de todo eso es que la religión bíblica, y al igual que todas las religiones, es simplemente para ellos un fenómeno cultural. Y estos pensadores van a rechazar la afirmación de la autoridad divina de la Biblia, porque no puede ser que en un mundo cambiante existan elementos inmutables. Y Dios nos ha dado como elemento inmutable la Biblia. La Biblia es la autoridad divina y la revelación trascendental. Eh, las verdades bíblicas no pueden ser cambiadas, son verdades que permanecen para siempre. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Es más, al final del discurso del monte, nosotros hallamos que es evidente que eh, que el Señor dice que el que hace su voluntad, Él lo comparará con una persona que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, pasó el agua del río, todas estas cosas y la casa quedó firme, no cayó. Pero el que edificó sobre la arena, la casa fue derribada y fue grandísimo la pérdida que sufrió aquella persona a pesar del esfuerzo, porque lo que podemos observar en esa parábola donde comparan los dos cimientos es que los dos hombres hicieron el mismo esfuerzo, el mismo trabajo. ¿Dónde está la diferencia? En dónde se edifica. ¿Sobre la roca, que es Cristo, el Señor, o sobre la arena? ¿Cuál es el fundamento de autoridad? ¿Es Cristo o es el mundo? Entonces, los mandamientos son inmutables, pero el mundo actual lo considera como simplemente invenciones piadosas. Dice, ah, no, ellos tienen esto, ellos inventaron esto, lo que trataron de darle fue forma al mundo, pero eso ya no se aplica hoy en día, ya eso no tiene relevancia ni poder. Pues eso es inmutable, porque lo que creemos, los creyentes, es justamente lo que la Biblia enseña. Hay unas afirmaciones que son realmente lamentables. Por ejemplo, se habla de el hombre que alcanzó la mayoría de edad, pero esta mayoría de edad de la cual se empezó a hablar desde el siglo pasado, es algo así como el secularismo radical. Recordemos que secularismo es
apartarse decididamente de Dios. Ahora imagínense esta frase, secularismo radical. Bueno, no sé qué puede ser más radical en sentido negativo que el secularismo, donde se defiende y apoya la autonomía humana. Autonomía es ley para sí mismo, el hombre siendo ley para sí mismo. Es decir, yo creo mi propio destino, aunque eso es de la filosofía griega antigua, ¿cierto? El hombre como medida de todas las cosas, como bien enseñaba Protágoras. Pero aquí lo que vemos es una autonomía humana en donde el hombre cree que por haber dado medio paso fuera de la Tierra, la Luna, ya ha conquistado el universo que le pertenece a Dios, cuando ni siquiera podemos llegar hasta nuestro vecino más cercano, que sería Marte, por decirlo así. Pero también hablan de creatividad, pero una creatividad sin temor de Dios, una creatividad que apunta hacia ninguna parte. Entonces, se habla del hombre como su propio Señor, el hombre como creador de ideales y el que rediseña sus valores. De hecho, la ética se ha considerado como un acuerdo, ¿verdad? Los valores es lo que nosotros digamos que está bien. Eh, el mismo Fernando Sabater en su libro, creo que Ética para Amador, pues presenta un decorado así, ¿no? Donde presenta que la necesidad de un cambio en los valores que tiene el mundo. Entonces, pero digamos que esto es vivir en un universo sin propósito, que presumiblemente ha sido formado por un accidente cósmico. Por lo tanto, los seres humanos son totalmente libres para fijar su propio propósito, su propia meta, para imponer en la naturaleza y en la historia cualquier criterio moral que prefieran. Pero Dios no nos creó en ese sentido, porque nosotros somos creados con un propósito según la Escritura. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados para Dios, para su gloria, para vivir para Él. Y eso es lo que nos revela la Escritura, lo que nos da a conocer la Escritura, lo que la Escritura nos muestra y es totalmente clara en decirnos que si nos desviamos de ese propósito, simplemente nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando empezamos a fijar nuestros propios propósitos, nos damos cuenta que nuestra vida es bastante gaseosa. ¿Cuáles son los propósitos más nobles del hombre hoy en día? Bueno, tener una buena familia. Sí, qué bonito, qué bonito. Y estoy hablando en serio. Ojalá todos tuviéramos una buena familia, pero eso no nos hace felices. O lograr títulos académicos. Muy chévere, muy bien, pero eso no le da sentido a nuestra vida. Tener un muy buen trabajo, ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero insisto, eso no nos da sentido a nuestra propia vida. Entonces, debemos insistir en que lo importante verdaderamente es el conocer a Dios e insistir en verdades y valores que Dios ha dado divinamente, autoritariamente, y que son principios trascendentales. Entonces, si nosotros negamos esos principios, en realidad estamos yendo contra la autorrealización, porque no podríamos cumplir con el desarrollo real de nuestro ser que está atado a la búsqueda y el encontrarse con Dios. Y no estoy hablando en sentido liberal, sino en la realidad de que Dios ha venido a nuestro encuentro como, hablo a los creyentes como hijos de Dios, y nos ha llamado al arrepentimiento y fe, y que solamente en Dios encontramos este propósito. Entonces, cuando hay un pensamiento radical, secular, eh,
digamos que ese pensamiento va más allá de oponerse a las autoridades externas particulares, eh, cuyas afirmaciones son consideradas arbitrarias o inmorales. El secularismo radical del que hemos hablado es agresivamente contrario a toda autoridad externa y objetiva, considerándola intrínsecamente restrictiva al espíritu humano autónomo. Cualquier lector de la Biblia reconocerá que el rechazo a la palabra de Dios como fuente de autoridad divina y una revelación definitiva en el sentido moral espiritual de lo que es bueno o malo es que rechazar esta verdad es matar el espíritu. Entonces, esto no es algo característico solo del hombre contemporáneo. Viene desde la antigüedad, Edén, Adán y Eva. Se rebelan contra la voluntad de Dios, prefiriendo sus propios deseos que son alimentados. Ahora, aquí viene un tema de reflexión teológico profundo. ¿Eran realmente el deseo de Adán y Eva o fue un deseo artificial puesto por Satanás para revelarlo? Sí, digamos que Satanás pone el deseo contrario a la voluntad de Dios en el corazón del hombre, pero el hombre empieza a anhelar ese conocimiento ofrecido por el diablo, esa autonomía, ese poder, ese ser igual a Dios. Y eso es lo que ofrece hoy en día tanto la posición filosófica que nos plantea esas fronteras de avance evolucionista. Entonces, lo que queda aquí o lo que tendremos que mirar es que el hombre necesita a Dios no para cumplir los propósitos personales de cada ser humano, sino para realizar el propósito eterno por el cual Dios lo ha puesto en la tierra. No es la autosatisfacción individual, no, es el hacer la voluntad de Dios continuamente. La Biblia hace un llamado a nuestras vidas, llamado que demanda una decisión espiritual. La Biblia nos dice que Dios, que el hombre es superior a los animales, que tiene una dignidad alta, una dignidad un poco menor que los ángeles, y que esa imagen divina, racional y moral tiene, el hombre ha sido creado así, con un, la necesidad profunda de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia es autoritativa en estos sentidos. La Biblia hace un llamado divino al hombre, un llamado misericordioso. Le dice al hombre, vuélvete a mí. De hecho, a los creyentes en el libro de Isaías, el Señor le dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Cristo exhorta a la humanidad caída a experimentar la obra renovadora del Espíritu Santo para ser conformada a la imagen de Cristo y anticipar un destino final en la eterna presencia del Dios de justicia y de salvación. Bien, hasta aquí nuestra primera parte de hoy. Eh, ¿Quién de ustedes, mis hermanos, tiene preguntas que, que deba, que quiera realizarlos? Los escucho, los escucho. Pueden Pastor. levantar su mano. Adelante. Bueno, Pastor, yo tengo una pregunta respecto a lo que usted mencionaba al principio acerca de las genealogías que encontramos en la escritura, ¿cierto?
Ajá. que son importantísimos. Y, y quisiera saber, porque hay una parte, creo que es el apóstol Pedro o Pablo, no recuerdo muy bien, que dice que no entremos en discusiones vacías, algo así, y que no discutiéramos acerca de genealogías interminables. ¿A qué estaba haciendo alusión el apóstol Pablo en esa parte? Voy a buscar bien si fue Pablo o Pedro, no recuerdo exactamente, pero Sí, me gustaría. sí, de hecho, no se refiere a las genealogías bíblicas que tienen un propósito que es mostrar a Cristo, siempre mostrar a Cristo, Ok, sino que esas genealogías interminables tienen que ver, hay un micrófono abierto, ya, sino que esas genealogías interminables de las cuales habla el apóstol Pablo, tienen que ver con que muchas veces en la antigüedad un rey o un gobernante decía que venía de un linaje divino y que, por ejemplo, era descendiente de algún falso dios. Entonces había una discusión sobre cuál era su línea de descendencia, su línea genealógica, en donde insertaban algún dios por ahí, algún falso dios. No, total, eres descendiente de Apolo. No, en cambio las genealogías bíblicas, Jonathan, siempre, siempre tienen un propósito redentor. Por ejemplo, yo hoy leía la genealogía del Señor. Voy a compartir pantalla. La genealogía del Señor. Espérate ahí. si Creo quiere que antes que aquí. lo lea, leo donde encontré Sí, la... está en Colosenses, ¿verdad? No, ese es Tito, perdón, Timoteo. Ajá, ¿cómo dice? Adelante. Dice, 1 Timoteo, capítulo 1 versículos 3 al 4 dice, y ya leyéndolo comprendo mejor el contexto. Dice, leo en Biblia de las Américas. Como te Ajá. rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar al plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Sí, es lo que te decía. Alguno insertaba genialmente algún falso dios o algún noble en su genealogía y con eso creía que tenía el derecho divino de reclamar mayor autoridad para sí. Entonces dice, no discuta porque eso no tiene sentido. En cambio, las genealogías bíblicas son palabras de Dios. Mira, en el libro de Génesis, ahí estoy compartiendo con ustedes. El crédito es de Bible Gateway en, en Biblia Reina Valera. Si ustedes notan, el primer versículo nos dice el propósito no solo de este libro de Mateo, Evangelio de Mateo, sino de todo el Nuevo Testamento. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, es decir, habla del reino, hijo de Abraham, el cumplimiento de la promesa que es dada a Abraham. En ti serán benditas toda la familia de la tierra y David, que es el reino. Pero si tú te das cuenta en esta genealogía, no solo es tomar nombre por nombre, porque como dice Tozer, tomando a muchos otros, dice que mirar el árbol no nos haga perder de vista el bosque. Si tú te das cuenta, empieza en Abraham cuando ni siquiera había reino, ¿verdad? Que iba pasando por todos los personajes hasta que llega al reino. El primer rey, obviamente, será David. En estricto orden es el segundo rey, pero es el primer rey de esta dinastía de cuyo linaje, según la carne, vendría nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero fíjate que termina esta sección en la deportación de Babilonia. ¿Te das cuenta? Deportación de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia, dice, mira, es cuidadosa, después del regreso de Babilonia, todos los personajes que aparecen aquí, después de Jeconías, que es separado del reino,
Es decir, de Salatiel, Zorobabel y demás, ninguno de estos ocupó el trono. Ya no había reino terrenal. Es decir, lo que vemos aquí en el versículo 1 es la entrada de un reino divino. Dice, hasta Cristo, ¿te das cuenta? Aquí se cierra toda la sección, para no usar la palabra de los liberales. Se cierra toda la sección. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces aquí viene una aclaración saludable, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Abraham hasta David, ¿te das cuenta? No había reino. Pero desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, otra sección, donde hay reino, para cubrir todo el espacio del reino terrenal. Y de Babilonia a Cristo, 14. Es decir, que el propósito acá está en mostrar un reino que va más allá del pensamiento, eh, del pensamiento este judío de la restauración de un reino terrenal, sino que aquí estamos hablando de del reino eterno, que es en Jesucristo, el reino que es claramente superior a lo demás. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante la genealogía que nos da la Biblia a las genealogías falsas que nos pueden dar estos personajes históricos, que tal vez sean históricos, pero que no tienen nada que ver con la historia de la redención? Sí, Gaspar, señor. adelante, mi hermano. Gracias, Pastor. Con todo el gusto, Jonathan. Bueno, buenas noches, a Pastor y a todos mis hermanos. No, solamente, Pastor, para hacer un aporte con respecto al tema, al primer punto que usted hasta este momento acaba de esbozar, con respecto a la autoridad de la Escritura. Me imagino que va a abarcar lo que es la claridad de la Escritura, la necesidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura. Sí le tocará, sí, eso lo va a Eso abarcar espero, eso espero. en el día de hoy, porque ya pasó No una hora. creo, no creo, Sí, porque son exacto, dos sí. horas y Estoy después del viendo, descanso no sé hasta dónde lleguemos. así es, estoy viendo que está corto. Bueno, era para decir que realmente la autoridad de la Escritura tiene que ver con los dichos del mismo Jesús cuando él declaró en Mateo 28, 18 que dijo, toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, desafortunadamente, hoy, de acuerdo a esa confesión de Jesús, que es la máxima autoridad aquí en la tierra encarnada, es Dios encarnado aquí en la tierra, a la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo gobierna Cristo su iglesia? Y es ahí el meollo del asunto. Primero, los católicos romanos dicen que la autoridad máxima se ve en el Papa y sus obispos. Es la confusión que tienen ellos. Los ortodoxos orientales dicen que es la santa tradición. Los teólogos liberales dicen que es a través de la opinión educada. Los anglicanos dicen que es a través del trípode, escritura, tradición y razón. Y la iglesia reformada y evangélica, Cristo gobierna la iglesia a través de las escrituras. Ahora, con respecto a las otras, diferentes a la iglesia reformada y evangélica, con respecto a los católicos, que es la máxima autoridad el Papa, y después pone a la escritura por otro lado, o a la tradición más la escritura, con la iglesia ortodoxa oriental, o los teólogos liberales, que es a través de de la opinión educada, de la razón, y la iglesia anglicana todavía peor, que es la escritura, la tradición y la razón. Vemos un problema en cuanto al gobierno de la autoridad de la iglesia con respecto a que cuando se esboza la escritura más tal cosa, viene un problema y es el conflicto que se puede generar cuando una de las dos no están en armonía. Por ejemplo, en el trípode de los anglicanos, que dice que es la escritura, la tradición y la razón, ¿qué sucede cuando los tres entran en un conflicto? No se ponen de acuerdo. Ahí vemos un problema. Entonces yo creo que nada más decir la sola escritura y la sola escritura dice que no hay más nada por sumada a la escritura que pueda tener autoridad. Solamente la escritura, sola escritura.
Claro, Gaspar, muchas gracias. Y de hecho, si ustedes van a nuestra Confesión de Fe de Londres, se van a encontrar con que dice que todo problema o todo conflicto que exista dentro de la iglesia se debe dilucidar o se debe solucionar a través de la escritura. Allí es donde todo conflicto queda subsanado inmediatamente. Ahí no hay más, no hay más posibilidad de, de seguir adelante un conflicto cuando la escritura es De- suficientemente clara. debe ser filtrado por las escrituras, va a ser. No, Debe ser filtrado. todo debe llevarse allí, Sí. todo conflicto, porque de otra manera se pueden caer en una lucha de tradiciones. Fíjate, recientemente nosotros tuvimos una discusión con unos hermanos de los cuales fuimos muy amigos. Y, y digamos que hubo un conflicto acerca del tema de la disciplina, porque se le dio una interpretación al asunto disciplinario que no era. Pero resulta que cuando empezamos a escudriñar el texto y empezamos a interpretar lo que decía el texto en ese momento, este, vimos que había que interpretarlo a la luz de la discusión que en ese momento la escritura estaba haciendo. Era una discusión rabínica que el Señor Jesucristo estaba asumiendo con su autoridad. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, esa explicación no satisfizo a los hermanos y digamos que terminaron los hermanos golpeados, de alguna manera heridos, porque no estuvieron de acuerdo, pero la misma Biblia estaba dando el parámetro para juzgar adecuadamente cómo se debía entender el asunto disciplinario a través de la iglesia. Entonces, el asunto o los asuntos eh, deben, deben zanjarse a través de la escritura, pero viene el otro problema, que muchas veces el corazón del hombre no va a aceptar lo que la escritura dice sobre ese asunto. Entonces, tenemos que estar muy metidos en oración con el Señor para que cuando un asunto, aunque no nos guste, la Biblia diga tal cosa, la podamos cumplir, porque la Biblia es la autoridad. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer. No sé si hay alguien más. Parece que no. Vamos a tomarnos una pausita de unos minutitos, unos 5 o 7 minutos y ya regresamos acá. Entonces, para que se estiren un poquito y venimos a la segunda parte de la clase. A retomar clase. Disculpe, nuevamente tengo un problemilla acá. Ya vamos. Ya, ahora sí. Bien, bueno, hablando sobre la razón por la cual el mundo contemporáneo rechaza los valores bíblicos o la verdad bíblica, no es algo lógico, no es una demostración lógica de que la fe bíblica o el teísmo bíblico es falso por algo. No, se basa más bien en una preferencia del corazón caído, en una preferencia subjetiva de puntos de vista alternativos de lo que llaman la buena vida. Y ellos dirán, bueno, ellos dicen que la Biblia no es la única que nos recuerda que todos los hombres
tienen todos los días una relación responsable con el Dios soberano. Dios revela su autoridad en el cosmos, en la historia, lo que nosotros sabemos que Dios es soberano y en su providencia, su gobierno providente sobre la historia ordena todas las cosas, pero también el asunto de la conciencia interior. Dios llama al hombre al arrepentimiento muchas veces a través de lo que es la conciencia interior, que no es una, aunque el hombre no se pueda arrepentir a menos que sea por el llamamiento eficaz o interno y irresistible que Dios haga, pero hay una conciencia de lo bueno y lo malo, y también está la conciencia de que un día habrá que darle a Dios, eh, hay que darle a Dios cuentas de nuestra vida. Entonces, digamos que en un sentido natural hay una revelación del Dios vivo que penetra la mente de todos y cada uno de los seres humanos, como vemos en Romanos 1 18 al 20 o Romanos 2 del 12 al 15. De hecho, todo ese capítulo de Romanos 1 desde el 18 hasta el 32 creo que es, nos habla sobre este tema de la naturaleza dando testimonio acerca de la existencia de un Dios, del Dios verdadero que un día juzgará al hombre, aunque esa revelación natural no va a ser suficiente para la redención debido al pecado del hombre. Entonces, cuando el hombre sin Dios suprime o trata de suprimir la realidad de la revelación general, y que es una revelación divina, no va a conseguir evitar el temor de que en realidad un día tendrá que presentarse ante Dios. En la Biblia, la revelación especial de la cual hemos hablado en las primeras exposiciones de este curso, la que con toda claridad va a confrontar nuestra revelación espiritual, mostrándonos el pecado a través de la ley y mostrándonos el evangelio a través de la obra de Cristo. Es decir, el hombre ni siquiera podría llegar a conocer su condición espiritual caída a menos que Dios se la muestre en la escritura, su rebelión espiritual, que es una rebelión contra la autoridad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y en consecuencia es la autoridad de Dios sobre todos los hombres, sean creyentes o no creyentes. Una persona puede, en su manera de entender el mundo, decir que no se sujeta a la voluntad de Dios y que no puede ser juzgado, pero tendrá que dar cuenta. No se trata de si quiero o no quiero, es que tienes que o tiene que darle cuentas a Dios, porque esta palabra es autoritaria. De tal manera que cuando alguien escucha el Evangelio, esa persona eh, ya es ya puede ser, bueno, de todos modos va a ser juzgado aunque no lo escuche. Pero digamos que aquí el Evangelio tiene un filo que corta, que también destruye, ¿no? Al que no quiere escuchar. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. Es decir, para nosotros es sabiduría de Dios, es vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en las escrituras? Nosotros vemos el carácter y la voluntad de Dios, pero también, sí, carácter y voluntad de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero también vamos a hallar el significado de la existencia humana, la naturaleza del reino espiritual y los propósitos de Dios para los seres humanos en todas las épocas. Están declarados de una forma totalmente inteligible en la escritura. No es que no están escritos en una clave que nosotros no entendemos, en un idioma que nosotros no entendemos. No, no. Toda la escritura está presentada de una forma que se puede entender. La Biblia nos llama pecadores y nos llama a venir a los pies de Cristo.
y ese es el evangelio. Entonces, nosotros simplemente no podemos cerrar los ojos y decir que no ha pasado nada. No, no, aquí hay un elemento claro, totalmente claro. La Biblia está escrita en un lenguaje entendible para nosotros. La Biblia, la Biblia publica en forma objetiva el criterio por medio del cual Dios juzga a todos los individuos o juzgará a todos los individuos y las naciones, así como las maneras en que se puede recobrar moralmente y ser restaurados a la comunión personal con Él. Pero también la Biblia dice que cuando ese día del juicio llegue, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. El momento es ahora. Es decir, la Biblia nos da el mensaje de salvación de manera autoritaria y nos dice, vengan a los pies de Cristo, arrepiéntanse, pero también nos dice que hay un tiempo para arrepentirse. ¿Cuál es el día del arrepentimiento? Hoy, hoy, pero después no hay. Y digo hoy porque el día de mañana para nosotros los seres humanos no existe. Dios, si Dios nos regala otro día, gloria a Dios, pero el día de mañana no existe. Entonces, en muchos lugares de la escritura está escrito esta realidad de que un día Dios juzgará a todas las naciones. Lo vemos en Mateo capítulo 25, Apocalipsis capítulo 20, en el libro de los Romanos, en muchos libros proféticos, tanto profetas que nosotros hoy en día llamamos profetas mayores como los profetas menores, nos encontramos con ese aviso del juicio final. Que ese aviso del juicio final hoy en día no es sino una manifestación de la misericordia de Dios que nos dice, yo tengo toda autoridad para juzgarlos a vosotros. Por lo tanto, vuélvanse a mí. Y la forma de recobrar moralmente y ser restaurado en la comunión con Dios es en Cristo Jesús, creyendo en Él, teniendo fe en Jesucristo, aunque sabemos que la fe es un don que Dios nos da para poder abrazarlo por la gracia que ha sido desplegada hacia nosotros. Entonces, digamos que el respeto hacia la Biblia, y más que el respeto, la reverencia, el amor hacia la Biblia va a ser decisivo para el curso de toda nuestra cultura occidental y para la civilización humana en general. La revelación divina entendible es la base para creer en la autoridad soberana del Dios creador, redentor, sobre toda la vida humana. Descansa en la confiabilidad de lo que dicen las escrituras acerca de Dios y su propósito. Todos los movimientos naturalistas actuales van a impugnar la autoridad de la Biblia y van a atacar la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y para ellos es esta revelación de Dios que ha sido dada, de la revelación del Dios trascendente que viene de la mente y de la voluntad de Dios, en una forma objetiva, para ellos no lo es. Ellos van a tratar de hacerla subjetiva, relativa, y van a tratar de quitarle toda autoridad a la Biblia. De hecho, el neoprotestantismo lo hace con mucha frecuencia, ¿verdad? Donde dice que el sentimiento es más importante, importando o trayendo desde el liberalismo teológico la idea de Schleiermacher, de que lo que importa es el sentimiento y que no hay una autoridad objetiva. De hecho, es muy triste cuando uno, alguna vez recuerdo que estaba predicando en un lugar y mi compañero de prédica dijo una verdad maravillosa cuando habló del evangelio y luego preguntó a los asistentes, ¿qué es lo que cambia el evangelio? Y se levantó una señora y dijo, lo que cambia es el sentimiento. Y la verdad eso produce tristeza, porque Dios no cambia el sentimiento, sino la disposición total del corazón hacia Él. De odiarlo pasamos a amarlo. Eso es mucho más que sentimiento. Es un cambio en la profundidad del ser.
un cambio que es imposible desde otra perspectiva, un cambio que no pueden producir a través de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy en día, con mucha tristeza, nosotros vemos que eso es lo que ocurre, que se trata de ignorar la obra objetiva de Cristo a través de su palabra, el cambio que se produce por la palabra, el cambio autoritativo. Bien, no sé si hay alguna intervención hasta acá para luego entrar en un poco sobre el tema de la alta crítica. Entonces, espero opiniones aquí, mis hermanos. Bien, ok, entonces si no hay manos levantadas, sigamos adelante con la clase. Ah, aquí está. Bien. Bien, en el siglo XX, eh, parte de la discusión sobre la autoridad de las escrituras fue ensombrecida por las afirmaciones generales de la alta crítica destructiva por parte de críticos no cristianos, pero también por algunas aseveraciones extravagantes de lo que requiere e implica la autoridad de las escrituras de parte de algunos evangélicos bastante polémicos. En otros círculos académicos, eh, parece que se enquistó un asunto de escepticismo sobre la confiabilidad de las escrituras, a pesar de que eh, la mayor parte de los teólogos hoy en día, tanto los teólogos cristianos conservadores como hasta los propios teólogos no conservadores, están de acuerdo en que las teorías de la alta crítica prácticamente colapsaron todas. No obstante, a pesar de esto, el asunto es que todavía hay una cierta fascinación, una disposición para confiar en escritores no cristianos de credenciales bastante dudosas, sobre todo a nivel histórico. Uno se pone a ver a algunos autores hoy en día que creo que no se ponen ni siquiera rojo cuando siguen exponiendo la hipótesis documentaria todavía, cuando rechazan la historicidad de los relatos patriarcales. Por ejemplo, eh, el siglo pasado, Bullman habló de las sagas, cuando habló de la desmitificación del Nuevo Testamento, y en esa saga para él el relato de los padres de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob y del mismo José, eran relatos legendarios, eran relatos, bueno, Barley llamó leyenda, Pullman le llamó mitos, pero para ellos muchas veces lo presentaron en sus disertaciones académicas como que eran sagas, no había un Abraham literal, sino un pueblo, un grupo que se llamaba Abraham, pero que Abraham para él no existió. Pero a pesar de eso, no respetan o no respetaron que el pueblo de Israel siempre, de manera de continuidad histórica, entendió la historicidad de estas personas como personas reales. La persona de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también de Moisés. Fíjense, sobre este caso de Moisés, la alta crítica yo creo que fue más lejos que con cualquier otro personaje, con cualquier otro personaje. Dijeron que en los tiempos de Moisés no existía la escritura, o que los evangelios no fueron escritos sino hasta
hasta el siglo segundo. Algunos llegaron casi a decir que fue escrito hasta el siglo tercero. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a aparecer los, las pruebas arqueológicas a favor de la existencia de la escritura en épocas de Moisés? Cuando se encontraron, por ejemplo, con el Código de Hammurabi. Recuerden, el Éxodo fue en 1440 más o menos. El Código de Hammurabi es incluso anterior a Abraham, porque es por allá en el 1900 antes de Cristo, 1890 antes de Cristo. Una cosa eh, muy, muy temprana, no es algo tardío. Entonces aparecen esto, aparecen las tablillas de arcilla y aparecen todos esos hallazgos arqueológicos. ¿Y qué nos encontramos? Que ni siquiera allí reconocieron que se equivocaron, sino que simplemente guardaron silencio y siguieron atacando el texto bíblico. O sea, siquiera por honestidad intelectual han debido decir, hombre, nos equivocamos en nuestro planteamiento, pero no es así. El escéptico por lo general es bastante orgulloso cuando ataca la Biblia y recibe una bofetada del mismo Señor eh, a través de la arqueología o los descubrimientos de los documentos y demás. Ahora bien, eh, muchos llegaron a afirmar que, la, que las épocas gloriosas del rey Salomón habían sido una fabricación literaria, que el Señor, el Dios de los hebreos, había sido desconocido antes de los profetas del siglo octavo, es decir, de profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, o que las representaciones de Esdras en cuanto a la cautividad babilónica eran ficción. Pero todo eso ha sido rápidamente desmontado por la arqueología. Los descubrimientos pues apuntan a que en la época de Salomón las minas de cobre en la época de Salomón aparecieron, estuvieron perdidas y desaparecieron. Se han descubierto también tablas en Ebla cerca de Alepo que prueban que nombres similares a los de los patriarcas también eran comunes entre la gente que vivía en Ebla poco antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se registran en el libro de Génesis. John T. Robertson, que fue un crítico del Nuevo Testamento, él tuvo que reconocer en su libro Redating the New Testament, fechando el Nuevo Testamento, que las fechas tardías que se le han atribuido al Nuevo Testamento son imposibles de aceptar. Es decir, las épocas recientes que se le atribuyen al Nuevo Testamento son imposibles de aceptar. Robinson, el argumento, él argumentó que los evangelios y las epístolas no mencionaron la destrucción del templo en el año 70 y que eso lo que quiere decir es que los escritos se completaron antes porque de otra manera ese acontecimiento hubiera sido mencionado apologéticamente por los autores. Pero sería mejor llegar a las fechas de composición por lo que enseñan los escritores, los autores bíblicos, porque son ellos los que realmente recibieron la inspiración del Señor para, para presentar el texto bíblico. El punto de vista de la hipótesis documentaria de que la Biblia eh, no fue escrita en su momento y que no fue escrita en los tiempos que la misma Biblia dice, digamos que es un esfuerzo desesperado por tratar de demostrar o por tratar de negar la inspiración divina. Porque si la Biblia no fue escrita en los tiempos cercanos, por ejemplo, la Torá, el Pentateuco, no fue escrito en el momento que dice la Escritura y de forma íntegra, es decir, no en forma fragmentaria, como van a decir o como iban a decir quienes propusieron la hipótesis G, es decir, documento J para hablar del Señor, de Jehová, documento E para hablar de Elohim, o el documento Price, el sacerdotal, o el
o el del redactor, el deuterodocumento, y que se unieron de manera artificial, según ellos proponen. Si esto fuera así, inmediatamente tendríamos que aceptar que no hubo inspiración. Pero todo esto se derrumbó, aunque siga estando bajo ataque. Miren, este hombre llamado Humberto Casuto, em, eh, él ocupaba el cargo de profesor de la Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él repudió la noción crítica prevaleciente de que los relatos bíblicos obtuvieron su unidad por medio de una redacción literaria, edición, es decir, la última letra D, que pertenece a un redactor, pero retuvo las fechas relativamente tardías para la terminación del Pentateuco, incluso del libro de Isaías. Es decir, eh, digamos que este hombre, a pesar de tener su tendencia liberal, se levantó de alguna manera en contra de la idea de que tanto el Pentateuco como algunos libros del Antiguo Testamento son una colcha de retazos armada de forma artificial. Entonces, y así vamos a encontrar muchos muchos otros críticos que se levantan contra la idea eh, de una Biblia que es formada por muchos pedazos de muchas tradiciones y y no que hay un solo relato hecho por varios autores, por 40 escritores en un periodo de más o menos 1400 algo, 1500 años, que fueron llevados por Dios, dirigidos por Dios, para que toda la palabra de Dios este, estuviese disponible para nosotros en nuestro tiempo, y para que estuviese disponible para todo el pueblo de Dios. Bien, no sé, hasta aquí, ya quedándonos muy poco tiempo, siendo honestos, para terminar nuestra clase, quiero darle espacio para que ustedes presenten sus opiniones, inquietudes y demás. Reinaldo, mi hermano, adelante. Bueno, pastor, sí, con respecto a eso último que usted estaba diciendo, que no conozco mucha terminología, pero se puede decir que esos liberales rechazan, además de por lo menos la inspiración, también algún tipo de unidad teológica bíblica. Sí, 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 Reinaldo, porque es que, digamos que el elemento que mantiene unida toda la escritura es la inspiración. La unidad temática de la escritura solo puede ser explicada a través de la acción soberana, providencial e inspiradora del Dios Todopoderoso, cuya intención siempre fue, o su intención eterna fue darse a conocer al hombre, sobre todo el pueblo que sería redimido por él. Entonces, cuando tú quitas el elemento de inspiración, vas a romper la escritura en mil pedazos. Y va a perder sentido la escritura. Y creo que es lo que vemos en los textos o en los libros que los teólogos liberales o filósofos liberales continuamente hacen. Pero también vamos a ver una negación tácita de inspiración en el neoprotestantismo a través cuando la experiencia humana se pone a la altura de la Biblia. Ahorita Gaspar hablaba acerca como de la negación también de la inspiración a través de hechos muy, muy puntuales, muy académicos. Creo que era Gaspar, o en otra clase lo decía, no recuerdo bien. Pero hoy en día nosotros vemos que a través de elevar, sí, fue Gaspar cuando hablaba de la tradición dentro del anglicanismo y de las iglesias
y de la Iglesia Católica. Pero hoy en día, cuando se pone la experiencia a la altura de la Biblia, se niega la inspiración. Eso es lo que muchos, yo creo que hay hermanos allí, verdaderos hermanos que aman al Señor, pero que no se han dado cuenta de lo terrible que puede resultar para sus vidas este tipo de prácticas, de quitarle autoridad a la Biblia para tomar para sí mismo una autoridad que realmente no tiene. No sé, Reinaldo, si hasta ahí vamos bien o si Sí, fue resuelta la inquietud. Hermano Conti, M. Conti, ¿quién es? Que ahora vi que levantó la mano. Hola, sí, pastor, Mario Conti. Mario Conti. Sí, Sí, no, adelante. sí, lo que pasa es que tenía una duda con respecto a algo que escuché de el doctor Elvis Carballosa. Ok, Es así. sí, Evis, Él, Evis. Elvis Carballosa, bueno. Sí, sí. En una conferencia de, creo que preguntas y respuestas, él dijo algo acerca de que Dios ya habló y no hablaba más. Basándose en pasaje del capítulo de Hebreo. Dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el heredero de todo. Entonces la pregunta es, bueno, quiero aclarar, no es una objeción que estoy haciendo, sino que tengo la inquietud. Creo que Gaspar ya, el hermano Gaspar le hizo esa, quedó como un poco cierto. La pregunta es, si Dios ya no habla más, y Él prometió que nos enviaría al Consolador, y dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, yo entiendo que a nivel doctrinal ya la doctrina está, ya no hay más, todo está dicho. Ajá. Entonces, ¿cómo hace Dios para ayudarnos a nosotros en las cosas triviales? Por decir, me ofrecieron un mejor empleo, un empleo con una mejor paga. Yo ahora mismo estoy atravesando con un problema de una vivienda que quiero adquirir, las cosas no se han dado, tengo que tomar decisiones. Entonces, en esa cuestión tengo esa duda. Ok, Mario. Mira, muchas veces esa pregunta nos las hacen cuando hablamos de que la revelación está cerrada. Es decir, de que Dios realmente no te va a hablar de forma audible o a través de un sueño, pero Dios ha hablado en la escritura. Y también debemos tener en cuenta algo, esas cosas triviales de las que tú te refieres, Dios tiene cuidado de todas y cada una de ellas. De hecho, no hay un cabello de la cabeza nuestra que no se caiga si no es por la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la escritura. Dios nos ha dado también discernimiento para discernir eh, o para escoger entre situaciones que se nos presentan en nuestra vida, porque Dios también nos ayuda en nuestro diario vivir. Pero ¿sabes qué daño nos ha hecho la idea, la idea que nos ha vendido mucho el evangelicalismo actual? Creer que necesitamos escuchar una voz audible de Dios o un sueño o un pensamiento o una profecía eh, y no nos ha dejado depender de Dios realmente, vivir para la gloria de Dios, tomando decisiones responsables como creyentes. Recuerda que en la providencia de Dios, que es el cuidado que Dios tiene especialmente sobre sus hijos, Dios también opera de manera concurrente. Es decir, mis acciones como responsables como hijos de Dios van a ser guiadas por Dios, lo cual no significa de que no nos vayamos a equivocar, sino que tenemos que pensar, porque Dios nos ha dado una mente, un pensamiento, un corazón que vive para su gloria y que nos obliga a nosotros como hijos de Dios a tomar decisiones responsables. Te voy a dar una opinión personal, no es para atacarte a ti, pero sí para atacar a algunos hermanos, y creo que son hermanos, que creo que prefieren como un camino fácil en donde con una especie de Unín y Turín le diga a Dios,
¿qué transporte debo agarrar hoy? Y Dios te dice, agarra el bus que viene de tal cosa o el taxi que viene de tal cosa. No, no funciona así, porque vamos a tener que tomar decisiones responsables en nuestra vida. Y eso no lo podemos, no es un atajo que podamos tomar. Nos toca tomar decisiones responsables si somos hijos de Dios. Es por eso las aflicciones del mundo, nos vamos a equivocar, pero en todo eso Dios va a estar con nosotros. ¿Ya? Entonces, eh, no sé si es suficiente la respuesta, mi hermano Mario, o o tienes alguna otra pregunta en esa dirección, porque yo sé que se despiertan grandes inquietudes cuando tocamos estos temas. Bueno, no, yo creo que sí es suficiente. De pronto ahora mismo yo estoy como que en ese tema de estar asimilando, pero sí, es algo como que lo que yo tenía en mente, Sí, de que nosotros tenemos que confiar de que Dios está con nosotros por fe y de que sí, vamos a tener que tomar decisiones donde Dios no nos va a responder por medio de un sueño o que viene el profeta, no, mira, así te dice Dios, porque como eso es lo que se ve ahora. sí, Mario, sí. Eh, Lastimosamente eso es lo que hay ahora. Mira, tú no te imaginas, a veces uno como pastor recibe esos casos de, pastor, ¿qué hago en tal situación? No te puedo ayudar. ¿Y por qué? Porque no sé cuál decisión para ti es la mejor, la que más glorifica a Dios. Esa decisión tienes que tomarla tú en oración. Entonces, cuando uno transmite esa responsabilidad a veces a creyentes, entonces, no, pastor, que el pastor no me ayudó, pero es que no me puedo comprometer con algo que no tengo la menor idea de cómo va a salir las cosas. Podemos orar juntos, podemos, en fin, lo único que uno puede aconsejar es cuando hay un pecado que una persona tiene, no deja eso, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Pero ¿cómo ayuda a tomar uno una decisión a un hermano, por ejemplo, con un trabajo? No, este paga tal, este paga tal, ambos son buenos, ambos tengo buenos beneficios. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo te digo? ¿Qué puedo decir? No, no, tienes que tomar decisión, te toca como hijo de Dios. Y Dios seguramente te va a guiar como hijo de Dios y va a ser para la gloria de Dios. Sí. Pero Amén, Gaspar, amén. Amén, amén. Gracias, pastor. con todo el gusto. Adelante, Gaspar. Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Sí, Pastor, con respecto a la pregunta del hermano, digamos, si dos tienen el mismo sueño sobre ese mismo trabajo, entonces uno sueña algo y el otro sueña algo diferente, que de pronto que soñó que, por ejemplo, que el trabajo no iba a quedar en el trabajo, pero que la otra persona no, yo soñé que sí quedé en el trabajo, entonces, ¿cuál de los dos entonces creerle? ¿A quién le mostró Dios? Esa es la disyuntiva que había que nosotros tenemos que enfrentarnos. Bueno, con respecto a lo que usted dice sobre la crítica o la alta crítica, este, y siempre he puesto, digamos, en evidencia a un personaje que ya lo hemos nombrado varias veces, porque es que a veces él no niega la pensionía, no niega la inspiración de las escrituras, él nunca la niega, él siempre dice que es suficiente, que es autoritativa, que es inerrante, infalible, etcétera, todas las características que se le podemos atribuir nosotros reformados a la escritura. Él no tiene la menor duda de eso. Es lo que de pronto dice con respecto a esos documentos, digamos, los cuatro documentos que usted señaló ahorita, Yavitas, sacerdotistas, deuterocanistas, etcétera, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento señala la fuente Q, la fuente, la ABC, la fuente Q. Él no niega la inspiración y como yo le dije nuevamente, él lo que dice es que de pronto lo que está negando él es la autoría en cierto punto, por ejemplo. En cuanto al Pentateuco, él dice que no solamente fue Moisés, ahí está él diciendo, sin negar la inspiración. Dice,
que Moisés, en ciertos puntos, él sí copió parte del Pentateuco, pero hay partes que de pronto él dice que no lo copió, como por ejemplo la muerte de Moisés, que tenía que haber sido otra persona. Y por otro lado, que Génesis 1 y Génesis 2 no coinciden, hablan de dos relatos totalmente diferentes con respecto al hombre, la forma como son diferentes relatos. Otro aspecto que él señala es que la parte con respecto a a la que se repiten dos situaciones que parecieran ser las mismas. Por ejemplo, en el caso de Abraham con Abimelech y con Jacob, que también señalan a Abimelech, que Isaac, también, sí, Isaac, perdón, sí, Isaac, que también señala a Abimelech. Se repiten dos situaciones al mismo tiempo, nombrando al mismo rey, etcétera, echando la mentira, negándola. Entonces, y por otro lado, por último, él también señala que la parte lingüística, ¿sí? De la parte del, hay ciertos puntos aparecen, digamos, el cananeo, escrito perdón, en paliebreo, que era el hebreo más antiguo, y en otra parte aparece hebreo, ¿verdad? Y otra parte aparece arameo. Entonces él dice que en el mismo Pentateuco aparecen varios idiomas. Entonces, esas situaciones lo hacen pensar a él de que realmente podría estar hablando de no solamente un autor que es Moisés, sino de otros autores, sin negar la inspiración divina. No sé, pastor, qué opinión tenga usted. que no hay ningún documento, Gaspar, ese es el problema. O sea, es muy chévere lanzar hipótesis irresponsables como esa que lanzan los liberales y no aportar ningún documento. Y que en la historia de los manuscritos nunca haya aparecido un documento con eso. O sea, eh, mejor dicho, así cualquiera. Ese es el punto. Entonces, ¿yo cómo le voy a dar credibilidad a una persona que dice, no, esto está en palibreo y esto está, ¿y dónde están los documentos? Ese es el aspecto, porque todos los documentos que tenemos sobre esto están en hebreo antiguo. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿Cuál es la respuesta que damos? Ese es el primer punto. Sobre el tema de la muerte de Moisés, fácil, escribió Josué, un autor inspirado, porque nadie escribe sobre su propia muerte. Y sobre el tema de la muerte de Josué, el escritor de Jueces, eso no es problema, porque es hasta en sentido, porque es hasta lógico. Pero por favor, no caigamos en las trampas, eh, en las trampas de pensamiento lógico pero incorrecto. Sí, es decir, se construye sobre un fundamento que no tiene nada, que no hay un fundamento sobre estas cosas. Eh, Pensemos cómo trabaja la mente liberal. La mente liberal trata de poner un cuestionamiento sobre cada punto, sobre cualquier cosita, pero simplemente usando el sentido común. Vamos a desbaratar cualquier idea que el liberalismo teológico tenga con que acusar con que acusar a la escritura. O sea, seamos cuidadosos con eso, seamos cuidadosos, porque eh, el liberal acusa sin pruebas. Eso es un problema. El teólogo liberal acusa sin pruebas. Sí. Eh, Sarita, Listo, Pato, gracias. con gusto, mi hermano. Hola, pastor, y hola, hermano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pastor, aprovechando que se tocó el tema con el hermano Mario, yo, bueno, quería como que eh, decir algo y también para de pronto, eh, no sé, pedirle su opinión al respecto de eso, de que una vez allá en mi colegio, como, no sé, a principios de año, algo así,
hubo dos compañeros de mi salón que andaban diciendo por ahí que no, que los dos habían tenido y que un sueño acerca del rapto de la iglesia y que la profesora que nos da las clases de educación cristiana y que los iba a grabar, que les iba a hacer un video, no sé qué, cosas así. Y últimamente me salió un video ahí en redes sociales que también salía ahí diciendo una persona que no, que varias personas que han tenido y que un sueño con ese mismo evento y cosas así. La verdad es que no me detuve para mirar ese video en ese momento, pero aprovechando que se tocó ese tema de pronto que las visiones en los sueños y cosas así, quería de pronto comentar eso y a ver qué opinión tiene usted acerca. Claro, Sarita, es que acuérdate algo, los sueños específicamente hablando, dentro de la Biblia tuvieron un propósito histórico redentor. Es decir, Dios habló a los autores inspirados para que esa revelación quedara plasmada en la escritura. Pero una vez cerrada la escritura, tú puedes soñar con cualquier cosa que no tiene un significado espiritual que vaya más allá del mismo sueño. Y ahí sí se aplica una máxima, los sueños, sueños son. Los sueños pueden ser el resultado de un anhelo por algo que nosotros como personas, como seres racionales tenemos. Por ejemplo, ahora que Mario habló de, de una casa, de pronto tú anhelas una casa y terminas soñando con una casa bonita, con una casa maluca, con una casa grande, con una casa pequeña, con una casa en otro país. Cualquier cosa tú puedes soñar. ¿Por qué? Porque sencillamente es el anhelo que está, más aún en asuntos de fe y religión en donde tú puedes ser influenciado por muchas cosas. Ahora, ¿quién te dice que no es fraude cualquiera de los dos sueños, que en realidad no haya soñado nada? O sea, son cosas que tú cuestionas. Por eso, la única palabra segura es la palabra de la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar. Entonces, todas esas cosas no son relevantes dentro de un contexto como el nuestro, el contexto de la fe, porque lo único que es autoritario y relevante para nuestras vidas es la palabra del Señor. Ok, Bien, pastor. Gracias por su respuesta. con todo el gusto. Siendo las 8 y las 9:02, vamos a dar por terminada nuestra clase. Eh, Gracias a todos por estar acá. Vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Gaspar que por favor nos dirija en oración, Gaspar.